Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Absurdo. Y mire, che, que vos, que siempre digo teatro del absurdo. ¿Por qué? Bueno, soy Gustavo Maer desde Buenos Aires y aquí tenemos a nuestro amigo, nuestro querido amigo gallego, José Pastor. Bien, vamos a dar comienzo a Planeta Absurdo. Si te parece, Gustavo. Pues me parece fantástico. Nunca más hagamos esto. Bien, esto no funciona. Bienvenidos amigos a otro episodio de Planeta Absurdo. Siempre me confundo, siempre digo cualquier otra cosa. Bienvenidos amigos a Planeta Absurdo, al capítulo... ¿Escuchaste? ¿Se escuchó eso? No, Está lloviendo en Buenos Aires. Tú ves como al final esto que sucedió de que ha habido un intercambio de personalidad, ha sido también incluso intercambio meteorológico. Meteorológico también. ¿Está lloviendo ahí en Glasgow? Acá hoy hemos tenido un día soleado. Bueno, sí, lo que normalmente sí, nos cruzamos correctamente, entonces, me parece perfecto. Bien, nada, vamos a dar arranque a esto, que no sé si es el cuarto programa, realmente no lo recuerdo. Creo que es el número 4 ya. Número 4. Yo tampoco estoy... Pero no. Voy a tomar algo que me lo haga recordar. Sí, perfecto. Yo tenía aquí mi brebaje matutino, pero... Bueno, mitad matutino, son cerca de las 2:30 de la tarde, pero bueno, dadas las diferencias horarias entre José y yo, tenemos que buscar un punto intermedio, en un día intermedio en donde a nadie le moleste demasiado dedicar una hora para hablar de todos estos temas y para debatir un poquito. Y bueno, como decía José en la piel de Gustavo hace un rato, estamos por hablar el día de hoy sobre un tema que a mí me preocupa ya hace bastante, cuando me encontré con esto, que es todo el tema de antiintelectualismo, las actitudes de algunos de los pueblos, incluso de los medios de comunicación imperantes. Por supuesto, las redes sociales están involucradas en todo esto. Y vamos a intentar, yo creo, José, te quiero involucrar en una prueba, como para relacionarlo con otros temas, con otros conceptos que en este momento están siendo, digamos, están en vilo. Y bueno, vos me imagino que estuviste mirando un poquito el material que te envié. Sí. Antiintelectualismo y posverdad, que son dos conceptos que suelen ir de la mano, pero que hay unas pequeñas diferencias, al menos por lo que yo leí. Aunque se quiere generalizar, yo creo que lo vas a explicar más en profundidad para el que no sepa lo que es el antiintelectualismo y la posverdad, pero yo veo que el antiintelectualismo, lo veo como que empezó como una corriente mucho más global, como... vamos a ver, no global en cuanto a todo el planeta, sino global en cuanto a todos los estratos sociales. Y la posverdad parece ser que se trata como es algo de un estrato social más elevado, o al menos de... Pero yo realmente lo veo muy cercano, aunque ambas cosas son prácticamente lo mismo. Es un planteo. Ambos conceptos. Es un planteo. Yo la diferencia la veo en otro lugar. La diferencia la veo en que la posverdad vendría a ser la forma en la que, o mejor dicho, el recurso a través del cual se puede manipular la información, y el antiintelectualismo yo creo que es el caldo de cultivo para que eso suceda. Sí, es básicamente el contexto. Básicamente has dicho lo mismo que yo con otras palabras. Claro, pero me refiero a que no pasa por un tema de estratos sociales. El antiintelectualismo es casi una actitud, un estilo de vida. Todo el mundo sabe lo que es un intelectual, todos sabemos qué es el intelectualismo, y cuando uno habla de anti, automáticamente puede pensar que se está dando una dualidad, un partidismo, ¿no?
esto no es la excepción. El antiintelectualismo es la hostilidad y la desconfianza hacia el intelecto, hacia los intelectuales y la actividad intelectual. Generalmente estamos hablando se considera la educación a la filosofía, a la literatura, al arte y a la ciencia como poco prácticas y despreciables. Yo creo que esa es la definición más importante. Porque claro. Mucha gente pensará, intelectual, bueno, ve a los intelectuales como universitarios. Yo creo que me entiendes, ¿no? El camino sí, que sí, claro. Sin embargo, lo más importante es intelectualidad en general. Cualquier, disciplina. Digamos, sí, cualquier elemento de consulta que haya sido teorizado y practicado y que haya llegado a ser una referencia en cualquier campo, ciencia, historia, etcétera, es intelectualismo y está visto como mal por los antiintelectualistas, básicamente. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es identificar a los antiintelectuales. Porque a los intelectuales los tenemos identificados. Básicamente es cualquier persona que tenga su nombre en la portada de un libro. O cualquier persona que intenta difundir alguna idea científica, artística, de cualquiera de estas disciplinas artísticas o de la ciencia que estábamos hablando recién. Entonces, bueno, automáticamente la definición nos lleva, no estamos literalmente apuntando con un dedo, pero la definición de antiintelectualismo lleva al populismo, lleva a cualquier forma de pensamiento que se oponga al elitismo político o cultural. O sea, estamos hablando de que hay gente que considera una élite a la intelectualidad. Cuando, por definición, es cierto, en cierta manera. Yo, José, hace poco, relativamente poco, terminé de entender algo que no es muy políticamente correcto. Yo, en la actividad en la que me muevo yo profesionalmente, ¿no? Hubo alguien que me dijo, no importa ni siquiera que o sea, aplica a cualquier actividad. Me dijo algo que me costó muchísimo masticarlo y tratar de entenderlo desde qué lugar lo decía. Y después me di cuenta de que lo decía desde el punto de vista más empírico posible. Me dijo, no todo el mundo puede hacer este trabajo. Cuando en estas épocas de progresismo intelectual o mental y de igualdad, decimos, todos somos capaces de hacer cualquier cosa, todos tenemos que tener las mismas oportunidades, hasta ese punto estoy de acuerdo. Pero realmente hay algo que pasa por lo cognitivo, pasa por la capacidad inherente de la persona, que hace imposible que todos seamos capaces de hacer todo. De hecho, se habla normalmente de la inteligencia emocional, de las distintas capacidades que tiene cada individuo. Vos, José, tenés capacidad para determinadas cosas y yo para otras. Y no son compatibles. Vos no te ves haciendo lo mismo que hago yo y viceversa. Entonces, que alguien... Esto te das cuenta cuando investigás la cantidad de ingresantes que tiene una carrera universitaria cualquiera y la cantidad de egresados que tiene esa misma carrera. La proporción de eso es justamente... Y no contamos la gente que ni siquiera le interesa entrar a esa carrera. Entonces... Gustavo, el sí. primer error aquí, está básicamente en el concepto de que todas las personas son iguales, que claro. Es un concepto fantástico que viene de la Revolución Francesa y de toda esta historia, pero es un concepto en sí erróneo. Claro. Todas las personas son iguales. Esto es, sí, mal interpretado. No quiere decir que uno sea mejor que otro. Para nada. Simplemente las personas son diferentes, pero exacto. Eso, bueno, yo creo que es un concepto que todo el mundo debe tener claro y que en este momento lo que yo estoy diciendo, bueno, a mí ya me hubieran crucificado en ciertos ámbitos, ¿no? Porque a día de hoy lo políticamente correcto es decir que no, que todos somos iguales y todos merecemos lo mismo. Que básicamente, que eso también es una de las bases del comunismo, que podríamos entrar y desviarnos ya por ahí. No, para nada, absolutamente no.
todo está relacionado justamente. Por eso en algún momento empezaste a hablar de clases sociales y sobre todo, bueno, podríamos hablar de coloraturas políticas, pero básicamente es lo que acabas de rescatar. ¿Somos todos iguales? Sí, ante la ley, en cualquier república democrática. Eso estamos de acuerdo. ¿Merecemos todos las mismas oportunidades? Sí. Ahora, abracemos la diferencia entre nosotros, porque si no, somos todos máquinas. Es más, el concepto de igualdad no me remite tanto al comunismo, sino al capitalismo más extremo. Porque el capitalismo lo que pretende es que seamos maquinarias, piezas de una maquinaria más grande, totalmente prescindibles e intercambiables. Pero lo hemos comentado muchas veces, los extremos siempre se tocan. Efectivamente, o sea, el capitalismo extremo es el comunismo extremo, básicamente. Por eso justamente aquí es donde la posverdad se mete. Y a través de lo emocional, de un concepto emocional y no empírico, empiezan a intentar introducirnos conceptos que por supuesto son una falacia. Está erróneamente planteado. Entonces, bueno, tenemos acá material de humanismo socialista, hablan de Thompson. Tenemos 3 tipos de antiintelectualismo definidos. No está mal repasar esto, tal vez nos ayude. Dice, según el trabajo realizado por Hofstadter, Rigney y Clausen, existen 3 tipos de antiintelectualismo. Antiintelectualismo religioso, populista e irreflexivo. Vamos a analizarlos cada uno. El antiintelectualismo religioso considera que las emociones son lo más importante, son cálidas, buenas y humanas. La razón es considerada fría, mala y robótica. Bueno, posverdad se relaciona directamente con esto. El antiintelectualismo religioso. Tengo el antiintelectualismo populista, que dice que la persona considera la educación como un arma política manejada por supuestas élites, y el irreflexivo, donde la educación es vista como una herramienta para alcanzar mayor rango social y mayor salario. A mí, perdona Gustavo, pero más peligroso me parece el populista. Sí. El populista, bueno, si uno lo pone en práctica, bueno, lo puede ver en la práctica hoy en día en muchos países y en muchas tendencias políticas, es básicamente el deseo de todo buen político. Vamos a hacer a nuestros ciudadanos estúpidos, sin educación, y así son más maleables. Exacto. Bueno, entonces... sí, que me puedes decir que las religiones en el fondo buscan lo mismo también, sí. Pero me parece que tiene un trasfondo mucho más malévolo el populista. A mí me parece, bueno, si tengo que ponerme de acuerdo con alguno de los 3, me pongo de acuerdo con el último, ¿no? Sí, la educación es por vista. Eso no lo he comentado, porque claro, en cierto modo todos tenemos algo de eso. No vamos a estar muy en desacuerdo en ese sentido, pero la educación es vista como una herramienta para alcanzar mayor rango social y mayor salario. De hecho, mayor... El sistema educativo es eso. ¿Cómo? El sistema educativo es básicamente eso. Sí, por definición, o sea... consiste en eso, sí. Yo realmente digo, la parte de mayor salario... yo creo que la palabra clave en este postulado es herramienta. Herramienta está usada, la palabra herramienta está usada de forma despectiva. A ver, escuchá la frase. Donde la educación es vista como una herramienta para alcanzar mayor rango social y mayor salario. Si vos dijeras medio, es visto como un medio para alcanzar mayor rango social y mayor salario, ya no suena tan mal. Entonces, aquí estamos hablando de posverdad, en el postulado de esta página de Wikipedia. Bueno, es que de Wikipedia lo estábamos hablando antes, justo antes de entrar. Sí. Wikipedia en sí es precisamente de lo que vamos... Bueno, es uno de los medios que... Exacto. De lo que estamos hablando, básicamente, de donde más se plasma todo el tema de antiintelectualismo y posverdad. Más allá de... Sí, es casi irónico estar sacando la información. Que estamos leyendo Wikipedia. Bueno, pero a ver, una vez una persona me preguntó a mí,
estuvo escuchando varios programas de teatro y me preguntó en un momento, bueno, pero entonces, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? O sea, escuchamos las noticias en la televisión, en las redes y todo. Entonces, ¿cómo sé yo qué información es fidedigna? Y ya la pregunta me lo la sangre, porque digo, si estás preguntando eso, es porque no confías en tu pensamiento crítico. Es lo primero que tenés que criar a esta altura del partido. Si vos tenés ataques permanentes por todos los frentes, este te quiere vender algo, este te quiere vender la idea contraria, o sea, probablemente no tengan razón ninguno de los dos y la verdad esté acá en el medio o está en otro lado, está a la vuelta de este pasillo por aquí. Entonces, ¿cómo reparamos esto? ¿Cómo sobrevivimos en el mar de información? ¿Cómo? Lo más sencillo es decir, yo tiendo más a pensar como tal empresa, dígase Fox, CNN, bueno, podemos mencionar más locales, pero es lo mismo. Entonces, perdón que se me está volando el croma. Que nosotros, como yo siempre digo, no hacemos esto por dinero. No, para nada. No somos profesionales. ¿Para qué lo hacemos, José? Somos unos antiintelectuales. En teoría. Pero, ¿para qué lo hacemos? Porque, digamos, ¿a vos te interesa despertar gente? Bueno, yo no, la verdad es que sí, me interesaría mucho hacerlo. Lo que pasa es que considero que es imposible a día de hoy despertar ya a nadie. ¿Sabes qué pienso yo? Lo estabas comentando justo ahora mismo. Sí. Es que cada cual ya tiene la verdad formada dentro de sí mismo y no puede analizar ninguna otra. Bueno, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo cuando empecé a replantearme qué es lo que estaba haciendo con Teatro del Absurdo, me di cuenta de algo. Cuando vos te planteás hacer un programa, un video en YouTube, no importa, así sea una serie, así sea uno solo, hablar públicamente para exponer una forma de pensar, si la idea es despertar al otro, ya tenemos un problema conceptual. ¿Quién me dijo a mí que estoy despierto? Tal vez. Bueno, ¿y quién le dijo a vos que es usted el portador de la razón absoluta? Claro, por eso me estoy poniendo en esa posición. No es justo, ni es ajustado, ni caigo en una falacia. Pero bueno, tal y como yo lo planteo desde el punto de vista egoísta, sí, a mí me gustaría dar a conocer mis pensamientos a otras personas. Perfecto. Y convencerles de mis pensamientos. Desde el punto de vista egoísta es lo más lógico del mundo. Seguro, puede que lo sea, pero si te lo pones a analizar realmente y si vale la pena analizar desde qué lugar uno hace esto, pero es mucho más sano plantear una posibilidad, decir, a ver, yo pienso esto, ¿qué te parece? Entonces, aquí vamos a relacionar todo esto con un tercer concepto. Vimos antiintelectualismo, vimos posverdad, y ahora quiero introducir un tercer concepto, que es la filosofía. Bueno, ese... No. Por definición, ese concepto no es tan agresivo. El problema es si lo analizamos. Exactamente. ¿Vos sabés la etimología de la palabra filosofía? La tengo olvidada, lo siento. Bueno, Sofos es sabiduría. Y filo es el que se relaciona con la sabiduría, básicamente. O el que tiene amor por la sabiduría. Amor. Esa me parece clave. Amor porque con la sabiduría es el resultado de una búsqueda espiritual. Entonces, la filosofía es el amor por el alcanzar esa sabiduría. El alcanzar esa sabiduría tiene que ver más con una cuestión espiritual que una cuestión empírica o intelectual. Entonces, es el amor por encontrar una paz espiritual basada en el conocimiento, básicamente. Es el amor por buscar la verdad. Pero en cualquier caso, yo lo decía, la filosofía, por definición, es mucho menos malévola que el antiintelectualismo y la posverdad. Seguro.
seguro. En cuanto a aplicación, de la manera en que se ha aplicado la filosofía a lo largo de la historia, y voy a empezar por los filósofos más antiguos, Seguro. directamente por Platón, hasta ya cuando hablamos de gentuza como Rousseau o Nietzsche. Digo gentuza porque, bueno, si uno analiza, a mi modo de vista, esos no son filósofos, son lo que hoy en día llamaríamos influencers. Claro, exactamente. Sí, Nietzsche es un influencer. Y Rousseau, pero todavía. ¿Los tenés en Instagram? A ver. Estoy seguro que si vivieran hoy en día estarían en Instagram. Tendrían cuenta en Twitch. Entonces te escucho. Pero, ¿cómo es lo que planteas? No, que efectivamente, o sea, la definición en sí es hermosa, incluso hermosa, es realmente fantástico. Pero la aplicación, la práctica sobre esa teoría a lo largo de toda la historia nos ha demostrado que la filosofía puede ser tan mala como el antiintelectualismo, la posverdad, por supuesto, o algunas otras doctrinas que podríamos también analizar. Yo de todas maneras no me tomé de la idea de la filosofía de alguien, sino de la definición de filosofía. Lo mismo cuando hablamos de política, por ejemplo. El arte de gobernar, se decía en alguna época. Bueno, perfecto, si alguien considera que gobernar es un arte, perfecto. El problema es la gente, no la definición. La persona. ¿No? Entonces, aquí no hablamos de... Yo estoy seguro que en algún momento dado ha habido arte de gobernar en algunas naciones del mundo y así ha sido. En Grecia... El 99% de los casos ha sido desgobernar. Claro, eso pasó en Grecia y fue en un solo periodo, el primero. Sí, porque acabó bastante mal la cosa. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué relacionamos antiintelectualismo con posverdad con filosofía? Si hablamos de que hay un amor por la sabiduría, y hay gente que ama el saber, o sobre todo el buscar, entonces ¿dónde queda relegado el antiintelectualismo? ¿Qué es lo que sucede en la mente de la gente? ¿O qué es lo que sucede en la mente del que quiere que la gente no busque, no sepa, no le interese, que sea preferible encender Netflix para entrar en eso? Lo que pasa, Gustavo, yo ahí sí que veo un problema de partida con el tema del antiintelectualismo y la manera en que se plantea. Sí. Y claro, al menos el problema también es que hemos buscado la definición en Wikipedia, que claro, eso que ya sí. de por sí es el primer problema. Pero claro, si el intelectualismo te remite a tener que acabar en un libro de historia o tener que acabar en alguien que te cuente la historia que desde el principio ya puede estar manipulada. Sesgada, claro que sí. Claro, entonces ahí es cuando surge, lo hablábamos también antes, otra de las definiciones, otra de las aplicaciones de antiintelectualismo es para los teóricos de la conspiración. Uh-huh. Y yo creo, dentro de los teóricos de la conspiración hay un abanico enorme de gente que se aprovecha de otros, de gente que dice auténticas barbaridades, pero también hay investigadores que prefieren buscar la verdad in situ, hacer una investigación in situ, a fiarse de lo que dice un libro de historia. Tú y yo conocemos a alguno que vive en Patagonia. Sí. Y luego, ¿qué sucede? Pues que si se descubre que lo que decía el libro de historia es falso, entonces aquí, ¿quién es el antiintelectual? Uh-huh. ¿El libro de historia o el conspiranoico? Sí, de todas maneras... Supongo que ves por dónde voy, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, antes hice una broma diciendo que un intelectual es cualquier persona que tiene su libro en una portada de un libro. Nosotros dos tenemos nuestros nombres en la portada de un libro y no somos, o no me considero yo un intelectual al menos. Y hay algunas otras personas con más de un libro publicado que estarían dando la definición perfecta de antiintelectual. Absolutamente, sobre todo los periodistas que publican libros. Pero muchos de ellos. Muchos. Pero básicamente es esto, el concepto teórico. Estamos teorizando en cierta manera. Estamos replanteándonos la definición. Tomemos esta definición de los tres conceptos. ¿Qué es la posverdad? Al final no sé si definimos del todo qué es la posverdad. Bueno, sí. El apelar a recursos emocionales para plantear una postura, dando por tierra el dato duro. La filosofía, el arte del saber o el arte del buscar la sabiduría,
que a mí me gusta más eso, ¿no? La búsqueda de la verdad, de la sabiduría, el amor por ese camino. Y el antiintelectualismo, que es la actitud que algunos pretenden imponer. Entonces, bueno, yo creo que relacionamos clases sociales en cierta manera, relacionamos posturas políticas. Yo creo que el tener claro estos tres conceptos abre la puerta a la idea del pensamiento crítico. Entonces, cuando alguien pregunta qué es el pensamiento crítico, tendríamos que partir de la base de todo esto. Tendríamos que entender, en cierta manera, que hay una intencionalidad. Mismo cuando nosotros subimos determinado programa a esta plataforma, YouTube, hay todo un mecanismo digital, sin entrar en detalles, robots, algoritmos y demás, que definen que lo que estemos hablando en este momento sea interesante para la gente o no, sea aplicable a un programa de publicidad del cual se sostiene, por supuesto, todo esto. Y aquí lo importante no es pensar, desde ya, desde luego que no es pensar lo importante. Lo importante es vender. ¿Vender qué? No lo sé. Una vez... Bueno, vender y en estos últimos tiempos manipular y manejar la información, porque ya te dije en algunas ocasiones que hablando abiertamente de ciertas temáticas, el programa directamente no te deja ni hacer el upload. Ajá. Y bueno, y como ejemplo, aquí en Planeta del Absurdo ya tuvimos, no una censura, ni mucho menos, pero esa curiosa anotación que se nos hizo en el programa de cambio climático, sí, dando la definición, por si acaso nosotros dábamos otra diferente. Entonces, sí, por un lado, es el capitalismo más brutal que decías antes, el capitalismo extremo, es ya vender por todo. Que haya un bot que persiga cada una de las palabras que estamos diciendo. Uy, sí. Perdón, que le doy al micrófono. No pasa nada. Cada una de las palabras que vamos diciendo nos la van persiguiendo para ver si son vendibles, si se puede relacionar con un punto de venta. Pero, como decía antes, esto se une al otro extremo, que es el extremo de la represión total, que es, bueno, también vamos analizando palabras, a ver si están diciendo algo. Porque la gente a día de hoy piensa que no hay censura, que eso es una cosa del pasado o de regímenes muy alejados. Exacto. La censura, especialmente en los últimos años, es más abrasiva que nunca y vamos a mucho peor. Yo creo Pero bueno, sí. No sé qué pasa, que en todos los programas acabo hablando de lo mismo. No, es que terminamos los dos hablando de lo mismo porque... Estamos dando vueltas al mismo círculo, claro. Pero es que todo se relaciona. José, la censura no existe hoy en día, o al menos en YouTube no existe la censura. Lo que sí existe es que hay anunciantes que consideran que ciertas temáticas no se aplican a su producto. En general podemos coincidir que... mejor dicho, todos ellos coinciden en más o menos los mismos temas. Sí que hay un tema sobre el que hay censura, del cual no vamos a hablar, y de ese tema sí que hay censura porque, tú me dijiste que no tuviste ningún problema. También es cierto que estoy seguro que no intentaste subir un programa tan abrasivo como el que intenté, los dos que intenté hacer el upload yo, pero nos dijo, el mensaje básicamente venía a decir que no cumplía con los parámetros establecidos. Los lineamientos de la comunidad. Efectivamente. Y bueno, ya todo el mundo se puede hacer la idea del tema que es y de la manera en la que lo tratábamos. Entonces, sí, hay censura al respecto. Yo no sé si hay otros temas, porque incluso temas que en otros lugares y que son muy censurables, como Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, nazismo, nosotros los hemos hablado abiertamente. Sí, y no hay ningún problema. De hecho, no solamente te permiten subir el programa, sino que sucede algo muy particular, que es que vos cuando pones en el buscador de YouTube cualquier palabra, empieza a arrojar opciones y combinatorias con otras palabras para orientar la búsqueda. En el preciso instante en el que ingresás Segunda Guerra Mundial o Segunda Guerra o la palabra Hitler, automáticamente la plataforma no tira absolutamente ninguna recomendación. Pero los videos existen y te voy a decir más.
son casi los más vistos, al menos en tu programa y en el mío. A mí particularmente me pasó con el único programa en el que tratamos temas de feminismo, que el feminismo está absolutamente rechazado por toda la comunidad de YouTube. No me impidieron subir el programa, pero no está monetizado, no me lo permitieron monetizar, no utilicé ningún material con copyright ni ninguna de esas cosas. Simplemente aparecen búsquedas. Sí, claro. Y uno puede encontrarlo, no hay ningún problema, pero no hay forma de monetizarlo. Por supuesto, alguien me había dicho hace poco que el 99% de respuestas posibles ante cualquier tema es la palabra dinero. Entonces, si un realizador de YouTube genera un contenido, la idea es poder monetizarlo y poder ganar dinero a través de eso. Entonces, si quitamos el incentivo del dinero, no podemos monetizar cualquier cosa que tenga una palabra clave o que tenga una temática que tenga que ver con feminismo, ergo, no se trata sobre el feminismo en las redes. Esa es la verdadera censura. El hecho de que la idea de subir un video a YouTube, la única finalidad sea facturar. Entonces, si no voy a ganar dinero hablando de esto, voy a hablar de cualquier otra cosa. Y te voy a dar el ejemplo perfecto. Salvo perturbados, personas que no están bien de la cabeza, como nosotros dos. Absolutamente lo mismo. Por supuesto. No lo hacemos por plata, desde luego. Exactamente. Los dos tenemos otros trabajos, vivimos de otra cosa, y entonces sentarnos a charlar sobre estos temas tiene otra finalidad, que me parece que es lo más rescatable de esto que hacemos. Y te voy a terminar de graficar esto con una situación que tuvimos con mi mujer, creo que el año pasado o el anteaño. Vos te habrás enterado de todas estas aplicaciones como FaceApp o estas aplicaciones que sacás una foto y te hace la edición automáticamente de cómo serías viejo o cómo te verías si fueras mujer, o a la mujer cómo se vería si fuera hombre. Bueno, el cambio de cabello y todas esas cosas. Bueno, también tienen un filtro de belleza. Belleza extrema, belleza falsa, belleza absolutamente plástica y fabricada por los medios. Hicimos una prueba con mi mujer. No recuerdo ya a esta altura cuál fue la finalidad de esa prueba, pero nos llevamos una sorpresa enorme. Cualquier persona que haya creado una cuenta en YouTube, una cuenta en Facebook, una cuenta en Instagram, en cualquier plataforma, sabe perfectamente que el crecimiento de esa cuenta tal vez puede hasta ser exponencial, pero en principio la curva es muy lenta. Lograr los primeros 100 suscriptores es muchísimo más complicado que cuando uno tiene 100.000 lograr 200.000. ¿Se comprende? Sucedió algo muy loco. Tomamos una foto de mi mujer, una persona perfectamente normal, y le aplicamos estos filtros. Le cambió el fondo, puso un fondo de una playa, le aplicó se cambió el color del pelo, el color de los ojos, afinó la cara, hizo un montón de ediciones y le aplicó el filtro de belleza, y yo creo que se lo aplicó 2 veces en serie. ¿Sí? ¿Estamos? El resultante no solamente no era mi mujer, sino que era una persona absolutamente despampanante para los parámetros que estamos acostumbrados a ver hoy en día en toda esta mentira, sobre todo de Instagram, ¿no? En donde se vende cuando todo el tiempo se habla de que el parámetro de belleza no es real y todo eso, las redes sociales están tapadas de todo eso. Y mi mujer creó de cero una cuenta de Facebook. Facebook, ni siquiera Instagram, Facebook, que ya podríamos decir que en algunos países, como por ejemplo Argentina, está cayendo en desuso. La curva es descendente. No digamos que no lo usa nadie porque no es verdad, pero creó una cuenta de Facebook de cero, no agregó a nadie que ella conociera, dejó la cuenta ahí. El resultado, José, fue sorprendente
pero a niveles que realmente me hicieron pensar muchísimo. Durante ese día, que al final del día decidió dar de baja la cuenta porque era insoportable, no pararon de caer solicitudes de amistad. No paró de... Pero hablamos de 4 solicitudes por minuto. Una persona desconocida, sin ningún contacto con ninguno de tus... no había separación entre contactos. La separación era total entre tus contactos y ella. No recuerdo qué nombre pusimos, pero yo creo que pusimos un nombre anglosajón, como para llamar un poco más la atención. Pero la idea era hacer un experimento social. A ver cuánta gente agregaría a una persona, una mujer, con esta foto, con estas características. El robot, el algoritmo de YouTube se encargó solo de hacer eso. Entonces el experimento fue más rico. Es decir, Facebook evidentemente le da prioridad y vende con muchísima más prioridad perfiles así. Y por supuesto el contenido era nulo, no había nada de información. Se subieron 1 o 2 fotos más. Pero el hecho de armar un perfil de cero, sin ningún seguidor, poner un par de fotos muy atractivas de una persona que tiene una belleza falsa, 100% falsa, el robot de YouTube, de Facebook, se encarga de vender ese perfil y tendrá una circulación enorme dentro de la plataforma para recomendarla como amiga o como contacto a un montón de gente. Entonces, esta es la censura. Esto es lo que se busca. Esta es la antiintelectualidad en la que vivimos. Mientras haya un culo, un par de tetas, una persona bella, todo lo demás no importa. Porque lo que importa es, al fin y al cabo, la circulación de la gente dentro de esa plataforma. Y la información que se vende es exactamente lo mismo. No, está claro que Facebook no te va a recomendar el perfil o una página dedicada a la historia, no sé, absolutamente, la historia en general, o de un país, o de un evento. No. O revisionistas históricos. Sí, no, hombre, a no ser que, lógicamente, ya sabes cómo funciona esto, funciona por tus propios intereses. Si tú eres una persona interesada, te va a figurar. Pero, sí, no sé, me estoy imaginando un muchacho adolescente que su único interés es, no sé, beber, drogarse, y pues a ese seguramente no le va a aparecer. No. Estaba pensando en el rapero este que me mostraste la pasada semana, creo que fue, sí, hace 2 semanas. Elegante. Seguro que los seguidores de ese señor no van a recibir una solicitud de una página de eventos históricos o algo por el estilo. Para nada. Esos son los tiempos en los que vivimos. Justamente lo que me parece a mí que está sucediendo... Planeta absurdo. Es un planeta absurdo. Es un planeta absurdo. Justamente lo que creo que está sucediendo aquí es que que alguien había dicho que las redes sociales son la apoteosis del sesgo de confirmación. Si una persona tiene un perfil conspiranoico, va a recibir información solamente de eso. Sí, a mí lo que me pasa con esto es que la sensación que tengo, y es la que creo que es la más sana es la conclusión más sana para sacar, es que nos están enguetando intelectualmente. Hay guetos intelectuales. Uno busca en Google o en cualquier plataforma información, y la información está dada en base a los intereses personales de cada uno. Claro, mejor que quede donde está. Igual no va a haber ninguna verdad revelada que atente contra el establishment de esa manera. Sin ir más lejos, lo controlamos a través de esto, del mercado. De qué se trata esto, de determinado tema realmente mueve dinero o no. Movería dinero, tal vez, si los canales de difusión fueran honestos. Si realmente la información importante llegara a la gente y que la gente decida. Pero no está sucediendo eso. Esa es la mentira de estos tiempos. Más problemático me parece el hecho de que la gente a la que le llega la información piense que esa información es libre
Y ya no solo que es la verdad, es su verdad, pero piensan que es libre. Por ejemplo, una persona con una tendencia política concreta, absolutamente todos los enlaces que va a recibir van a ser relacionados con medios de información al respecto de esa ideología política. Y el problema que sucede con esa persona es que en ese momento ya piensa que esa es la única verdad y que no hay ninguna voz crítica. Ujú. Claro, en el momento que esta persona salga a la calle y se encuentre una voz crítica, pues no la va a respetar. La Y rechaza. ahí es donde ahí se está fomentando ya el enfrentamiento y, lo peor, la violencia. Ujú. El dividir y Que es lo- conquistarás. Que es, claro, que es lo que lleva, bueno, nos va a devolver casi al principio, que es a una de las corrientes de este antiintelectualismo, que es el populismo. Ujú. Efectivamente, sí, es lo que está sucediendo. Es muy poca, y yo realmente en mi círculo de gente que conozco, gente con la que me relaciono, bien sea a través pues por temas laborales o familiares, es muy poca, y yo ya llegaría a porcentajes que se cuentan con los dedos de una mano. Ujú. Es muy poca la gente que realmente se dé cuenta de esta situación, muy Sí. poca. Todos están absolutamente encerrados en su verdad. En su verdad. Que además sucede otra cosa. Ya no voy a seguir las redes sociales, voy a ir a la televisión. En la televisión uno puede pensar, bueno, pues tenemos diferentes canales de televisión, diferentes noticiarios, cada uno puede elegir. El problema es que la persona que tiene una ideología ya sabe a qué noticiario y a qué cadena de televisión tiene que ir. Ujú. Y yo conozco casos, y son muy numerosos, de gente que ni siquiera sintoniza las otras cadenas. No, yo escucho noticiarios en 2 cadenas, las demás es como si no existieran. Ujú. ¿Por qué? Porque como no dicen lo que yo quiero escuchar... Exacto. Acá Entonces en esta casa, la otra cadena no se escucha. Y bueno, perfecto. Siempre hay que escuchar todas las campanas. Sí, aunque te indignen, que hay mucha gente que dice, es que a mí Seguro. me indigna, yo me enfado, y yo cuando vengo del trabajo no quiero enfadarme escuchando. Bueno, pueden hacer lo que yo hice en su momento, que fue dejar de ver la televisión directamente. Exacto. Y bueno, es cierto que hace muchos años ya, estoy hablando de hace muchos años que dejé de ver la televisión, comencé con el proceso de las redes sociales, hasta que me di cuenta Que era lo que el mismo. proceso de las redes sociales era peor incluso. Sí, claro. Porque en las redes sociales te crees que eres mucho más libre, Ujú. y realmente te están acotando muchísimo más, porque te están dando la información en bandeja. Con lo cual ahora mismo, pues prácticamente no leo nada. O bueno, tú ya sabes lo que hago, leer la prensa de países tan lejanos como puede ser Rusia, Hong Kong. Claro. Y sí. Bueno, ahí es donde justamente terminamos, creo, hablando siempre de lo mismo, como decías antes. El tema de la Pero bueno, posición. hoy más que nunca sí que está muy relacionado con el antiintelectualismo posverdad, porque es básicamente lo que se está intentando hacer. Sí. Que luego dirán que los antiintelectuales somos nosotros por hablar de todo esto. Claro, seguramente. Pero también hay una realidad. La actitud de la persona que vive en un determinado país. Entonces, vos siempre decís que Glasgow, que Escocia es casi tan tercermundista o más que Argentina. Y no, justamente, yo creo que está al mismo nivel. Bueno, entonces, una vez hablando con alguien, con una persona que yo conozco hace muchos años, que fue a vivir a París durante 5 o 6 años, y creo que ahora está en este momento allí, que me contaba que la información que llega al parisino o al francés es realmente internacional. Hay una publicación que justamente se encarga de recopilar la información de todo el mundo y está dividida en continentes. Por supuesto, pasando por África también, por lugares que uno dice, pero ¿hasta qué punto a un francés le importa lo que sucede en Sudáfrica? Sí, les interesa y mucho. Y entonces esa persona está acostumbrada a estar informada de esa manera. Entonces todo eso fomenta desde luego al pensamiento crítico y al ubicar realmente desde su mente, ubicarse en dónde está parado en la cadena alimentaria. Hay una conciencia de esa persona que es muy superior a cualquier otro país que cuando aquí, por lo menos en Argentina, dicen,
te pones a hablar de la situación en Medio Oriente y la gente te responde, ¿pero qué me importa eso? Si está, ¿dónde están? ¿Dónde está? Mirá dónde ¿Dónde está Medio están. Oriente? Está lejos. Así que nos importa. Pero no, querido. Eso es el antiintelectualismo. Bueno, siempre he dicho que, Gustavo, sueles hablar en esos términos de tercermundismo, de Argentina, o de, bueno, lo mismo que acabas de decir, de poco interés por el exterior. Uh-huh. Pero bueno, yo estuve en Argentina y bueno, es cierto que encuentro una enorme diferencia entre norte y sur. Uh-huh. Vamos a decirlo claramente, y sí, sí. vi una forma de vida muy diferente en el sur. Si tú quieres aplicar tercermundismo a lo que es Buenos Aires, yo no lo veo tan radical, pero claro. Si lo quieres aplicar de esa manera, desde luego, yo lo que vi en el sur está mucho más alejado del tercermundismo. Sí, seguro. También, claro, estamos hablando de unas cantidades de población que, bueno, suele suceder que donde más se acumula la masa, pues normalmente se suele acumular la masa que es la base del triángulo, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, todo esto te lo vengo a decir porque, de vuelta a mi querida Escocia, pues todo lo que vi en Argentina me pareció, cuanto menos al mismo nivel, si no por decir prácticamente todo, a un nivel bastante superior. Entonces, uh-huh. eso me hace pensar, cuando los argentinos hablan de Europa. También me comentaste una vez una anécdota de una persona que fue a España, creo que es, y bueno, comentaba que el país era muy seguro si lo compara con Argentina. Sí. Claro, yo como sabes, tengo familiares que viven en España. Uh-huh. y vamos, ese no es el comentario que me hacen al respecto. Estábamos hablando de Gijón concretamente, tal vez. Sí, el norte sucede que también es diferente. Sí, y también el tamaño de la zona y la población de la zona. Por supuesto, si te hablo de tercermundismo y lo único que conoces de Argentina es Buenos Aires, y para pasear y por temas de investigación, el tema de ir a ver a Basti, a Bariloche, fuiste a Bariloche, por supuesto que la sensación de tercermundismo no la vas a tener. El país es gigantesco, más allá de que somos pocos millones de personas, de argentinos, la extensión de tierra es gigantesca. Entonces, está claro que cruzar la Pampa en auto me daría otra impresión, seguramente. Pero... Y no hay que alejarse demasiado de Buenos Aires para ver esto que te digo. Pero en cualquier caso, también la gente tiene otra idea de Europa, por ejemplo. Claro. En Argentina, obviamente, en Sudamérica tienen la idea de que Europa es un paraíso, que es básicamente a lo que me refería con todo esto. Uh-huh, y por poner dos ciudades de una extensión medianamente considerable, Glasgow es una ciudad mucho más sucia uh-huh. y desastrada y con muchísima más pobreza que Buenos Aires. Ajá. Bueno, ahí está. Por hablar de las dos ciudades en las que estamos, ya no vamos a hablar de otras. No, seguro, pero bueno, seguro. Concretamente. Así que, bueno, como se suele decir en todas partes. Y bueno, al respecto, nos estamos desviando, pero al respecto del tema informativo, es que sucede básicamente lo mismo. La prensa británica ya de por sí es una prensa racista, que no quiere absolutamente saber nada de lo que sucede en el exterior. La prensa escocesa ya no es racista, la prensa escocesa es endógama. Ajá, claro. La prensa escocesa te va a hablar de Escocia y como mucho, si te hablo de Inglaterra es para insultar a los ingleses. Claro. Más allá de eso es como si el planeta no existiera. Con este problema último al que nos estamos enfrentando en los últimos tiempos, solamente se habla, hablando de restricciones de un lugar concreto de Escocia, uh-huh. como si fueran a nivel mundial. Claro. Se habla de eso como si fuera a nivel mundial. Exacto. Y claro, luego uno lee la prensa de Rusia o de India y descubre que en otros países el problema no existe, o que pasó en la historia hace mucho, o uh-huh. que es mucho peor en algunos otros sitios. Pero, bueno, supongo que en Argentina sucederá algo similar. En Argentina tuvimos la prueba, o al menos, bueno, algunos de nosotros que nos preocupamos por tener una mirada del mundo no sesgada ni filtrada por intereses locales, que es lo que estás diciendo vos. Justamente esto, ¿no? ¿A quién le importa aquí en Argentina leer prensa sobre o información, digamos, diaria
sobre lugares como Europa. Y ni siquiera me estoy yendo a Sudáfrica, ¿no? A Europa. Y, por ejemplo, el tema de la situación de la pandemia. Entonces, aquí vos sabés que el programa anterior que grabamos, sabés que tuvimos elecciones. Entonces, tuvimos elecciones perfectamente normales, sin ningún tipo de sobresalto, ciertos protocolos, la distancia, el barbijo, perfecto. Pero los números estaban bajando. No, pero sí están bajos los números. Están bajos hace mucho tiempo. La campaña de vacunación fue un éxito. Una vez que terminó la votación, el proceso electoral terminó, a la semana empezaron a aumentar los casos, mágicamente. Y se está hablando de que es necesario una tercera dosis. Empiezan a hablar sobre la proporción de gente que no está vacunada. Se empieza a hablar de vuelta de los... Mejor no hablar del tema porque nos van a... No, pero esto es importante. Estoy hablando del gobierno de Argentina. Y también sucede que se volvieron a hablar sobre todos los movimientos antivacunas. Y mencionan a Alemania y a Austria como países que están en una situación extrema, que están cerrando todo. Pero digo, momentito. ¿Cómo es? ¿De golpe está sucediendo esto? ¿Europa está en una cuarta ola? Hablan de Israel también. Que hasta lo último que se supo de Israel aquí en el país fue que estaban libres de barbijos porque ya tenían al 100% de la gente vacunada, no había más casos. Entonces, cuando uno empieza a raspar esa superficie y a buscar la información por sus propios medios, se da cuenta de que es una manipulación absoluta. No sé cómo vos, qué información tenés vos sobre la situación pandémica de Alemania y Austria en el último mes. Yo no voy a hablar de ese tema porque ya sabes mi opinión al respecto de toda esta... No voy a aplicar ninguna palabra para que no nos censuren. No hay ningún problema. Pero... De todas maneras, es curioso que me digas Alemania y Austria porque estuvimos hablando de esto hace unos programas. Justamente los dos países a los que nos referimos con el tema del blackout. Exacto. Y ahora parece que son dos países problemáticos, ¿no? Exacto. No sé si las cosas... Mira que en el mundo hay 200 países y solamente se habla de esto. Exacto. No sé si tendrá algo que ver. Vaya uno a saber. José, me parece que cubrimos todos los frentes. Que no hablamos ni de posverdad. No. Yo creo que hablamos permanentemente de eso. Yo creo que todo lo que hablamos se relaciona. Lo que pasa es que yo creo que aquí más de uno quería que analizáramos los temas desde una perspectiva teórica y creo que los hemos puesto en práctica directamente. Claro, pero es la única manera de entender cómo el contexto teórico podemos teorizar y podemos definir cada cosa, pero lo importante aquí es ver la influencia directa sobre nuestro estilo de vida. Es inevitable, para mí al menos, es inevitable dar ejemplos y dar ejemplos sobre cosas que están sucediendo hoy. No nos olvidemos que son eventos mundiales y si hoy por hoy es tan libre la comunicación entre países y vos desde allá te podés enterar lo que sucede aquí y viceversa, siempre vamos a lo mismo. ¿Cuál es el interés de que eso suceda? Hoy tengo a mi disposición, mi madre siempre me cuenta de que mi abuelo escuchaba, tenía la radio de onda corta y ponía la antena en el techo de la casa y escuchaba radios de vaya uno a saber de qué lugares, dependiendo del clima, ¿no? Y yo siempre digo, si mi abuelo viviera en esta época en la que puedes sintonizar una radio de Holanda con 2 clics, sería feliz. Y la posibilidad está, nadie lo hace. Cierto. Porque no hay interés. Mencionas esto, esta misma semana alguien me envió esta aplicación con la cual puedes escuchar la mayoría de emisoras es básicamente un mapa mundi. El Radio Garden. Correcto, sí. el Radio Garden. Es maravillosa.
Y bueno, estuve, pues sí, dándome un paseo por el mundo, como dice la canción. Sí, sí. Y estuve en el momento que me lo pasaron, dije, voy a curiosear. Y creo que estuve 3 o 4 horas. Claro. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Vamos a ver cuánto te dura la fascinación. Porque yo la aplicación la tengo instalada hace más de 1 año o 2. No, a mí me duró ese día solamente. Exacto. No la vuelta. Y la verdad es que no la abrí de vuelta, nunca más. No, pero bueno, es cierto que, no sé, en un momento dado sí que me puede ser de utilidad. Seguro, sí. Sí. Un movimiento, si hay un blackout, claro, si hay un blackout, lo que no sé es cómo voy a... ¿Cómo accedes a 4G? Claro. Estamos en lo de siempre. Es lo mismo. Ahí vamos a tener que quitar del armario, bajar la radio de onda corta e inventar una antena, con baterías, o lo que sea. Con baterías. Con baterías. Y a ver si las encontramos. Porque claro, bueno, ya vamos a hablar del blackout otra vez. Sí, de vuelta. No. Sí. José. Desde luego, todo esto sucede porque vivimos en un planeta... absurdo. Sin duda.